El multimillonario más temido de la ciudad estaba cenando solo, hasta que una niña pobre entró al restaurante y dijo: «Por favor, cásese con mi mamá. Ella es todo lo que tengo». No vas a creer lo que pasó después. Bienvenidos. Soy Mateus Augusto, el narrador de historias. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La lluvia caía suavemente sobre la acera de adoquines, mientras el restaurante más caro de la ciudad brillaba bajo letreros dorados. Coches de lujo se estacionaban en la entrada, los guardias ajustaban sus trajes y los camareros corrían apresurados con copas de cristal. En el interior, las mesas estaban ocupadas por empresarios, políticos y millonarios, todos riendo a carcajadas, brindando por contratos y promesas. Era un lugar donde solo los poderosos tenían voz, donde los billetes de $100 parecían servilletas. Pero nadie imaginaba que esa noche, una simple frase lo silenciaría todo. Él estaba allí, Oliver Moncler, el multimillonario excéntrico y temido, sentado solo, hojeando el menú como si cada plato fuera insignificante ante lo que ya había conquistado. Era conocido por comprar empresas, destruir reputaciones y reconstruir imperios en cuestión de días. Nadie se atrevía a acercarse sin ser invitado. Decían que su fortuna era tal que podría comprar una ciudad entera solo para jugar a ser alcalde. Era el tipo de hombre que causaba silencio al entrar y miedo al hablar. La música ambiental sonaba bajito, amortiguando las voces alrededor, cuando una niña pequeña, vestida con ropas simples, apareció en el lujoso salón. El vestido estaba desgastado, los zapatos rotos, la mirada perdida entre las lámparas de cristal y los cubiertos relucientes. Parecía fuera de lugar, frágil pero decidida. Todos la miraron, algunos rieron, otros susurraron cosas como seguridad, negligencia, mendiga. Pero ella no dudó, caminó hacia el hombre más inaccesible del lugar. Oliver levantó la vista por un segundo intrigado. Estaba acostumbrado a aduladores, periodistas y oportunistas, pero eso era distinto. La niña se detuvo junto a su mesa. Lo miró sin miedo, con los ojos grandes y llenos de lágrimas. El restaurante entero quedó en silencio, como si el mundo contuviera la respiración. Ella sostenía un pequeño sobre arrugado entre las manos. «Por favor». Su voz rompió el aire, temblorosa, casi un susurro, pero lo bastante fuerte para que todos la oyeran. Oliver frunció el ceño, los guardias se acercaron, pero él levantó la mano, indicándoles que se detuvieran. La niña respiró hondo, el pecho subía y bajaba con una angustia contenida. Todos esperaban el siguiente sonido. «Por favor», repitió ella con los ojos fijos en los de él. Las palabras cargadas de un coraje que no coincidía con el tamaño de su cuerpo. «Por favor, cásese con mi mamá. Ella es todo lo que tengo». La frase estalló en el ambiente como un trueno inesperado, silenciando las risas, callando los cubiertos, congelando las sonrisas falsas. Los ojos de Oliver, fríos como el mármol, se entrecerraron. Por un instante, nadie respiró. Todo el restaurante se convirtió en espectador de aquella petición absurda. Una niña pidiendo matrimonio a un multimillonario por lástima, por desesperación o por algo que nadie aún entendía. Las preguntas se multiplicaban como llamas en un incendio. Comenzaron a oírse susurros. «Esto es una broma. ¿Alguien conoce a esta niña? Llamen al gerente», murmuraban los clientes adinerados. Pero Oliver no dijo nada. Observaba a la niña como quien analiza un contrato complicado, intentando descifrar las entrelíneas de un pedido tan inesperado. El silencio se convirtió en tensión. Algunos celulares comenzaron a levantarse discretamente para grabar la escena. Los camareros intercambiaban miradas nerviosas. Los guardias estaban listos para intervenir, pero el multimillonario seguía inmóvil. El mundo parecía girar en cámara lenta, esperando su reacción. Pero en lugar de reírse o echarla,
Oliver hizo algo que nadie esperaba. Señaló la silla frente a él y dijo con tono grave y curioso: «Siéntate, cuéntame, ¿por qué?». Y fue entonces cuando todo comenzó. Oliver Moncler. Ese era el nombre que hacía temblar a presidentes y susurrar a empresarios. Heredero de un imperio de tecnología y minería, había transformado una fortuna familiar ya obscena en algo monstruoso. A los 42 años aparecía en listas de multimillonarios, en portadas de revistas de negocios y era blanco de incontables teorías de conspiración. Pero detrás de los trajes hechos a medida y las apariciones públicas había un hombre frío, solitario y escéptico. Decían que no creía en nada más que en los números. Era conocido por su inteligencia implacable y por jamás mostrar emociones en público. Oliver no confiaba en las personas, no cultivaba amistades y despreciaba el sentimentalismo. Creció en internados de élite, rodeado de herederos mimados y profesores indiferentes. El afecto siempre fue reemplazado por contratos y la infancia por expectativas asfixiantes. La palabra familia significaba herencia y obligaciones, nunca amor o calor humano. A los 25 años, asumió el control del conglomerado familiar tras la muerte prematura de sus padres en un accidente de helicóptero, o, como algunos susurraban, algo menos accidental. Desde entonces, acumuló poder, multiplicó ganancias y cerró su corazón al mundo. Relaciones superficiales, amigos, interesados, confianza, inexistente. Creía que todos tenían un precio y que nadie hacía nada sin esperar algo a cambio. Pero detrás de su mirada calculadora había un vacío silencioso. Oliver cargaba una cicatriz invisible, el abandono emocional de la infancia y el peso de nunca haber conocido el amor verdadero. Aunque poseía mansiones, yates y cuentas bancarias interminables, algo le faltaba. Por las noches, cuando los reflectores se apagaban, el silencio de la soledad se volvía ensordecedor. Era el precio de estar en la cima. Nadie en quien confiar, nadie a quien amar. No necesitaba a nadie, o, al menos, eso se repetía cada mañana frente al espejo. El rostro reflejado era perfecto, pero los ojos ocultaban las grietas de un alma cansada. No era de extrañar que rechazara matrimonios, lazos o promesas emocionales. Para él, el matrimonio era un contrato, el amor una debilidad y la compasión una trampa. A pesar de su frialdad, había algo que despertaba respeto, su disciplina y su justicia brutal. Oliver podía ser severo, pero era incorruptible, al menos en lo que respectaba al mérito. Valoraba la competencia, reconocía la inteligencia y despreciaba la hipocresía. Muchos lo odiaban, pocos lo admiraban, pero nadie lo ignoraba. Era una tormenta inevitable en el mundo de los negocios. Lo que pocos sabían era que, en los últimos meses, Oliver cargaba con una inquietud creciente, una incomodidad sutil, como si algo estuviera a punto de suceder, algo que escapaba de su control. Sentía que la rutina perdía sabor, que los contratos parecían vacíos, que los números no llenaban el agujero en su pecho. Estaba cansado, pero no lo admitía. Esa noche solo quería cenar en paz. No buscaba periodistas, aduladores ni propuestas de matrimonio falsas, de socialités interesadas. Y sin duda no esperaba que una niña mal vestida se le acercara en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Pero el destino, cruel e irónico, no sigue las reglas humanas. Lo que Oliver no sabía era que, esa noche, esa frase inocente de una niña desconocida sería la primera grieta real en su muro de hielo, y quizás el comienzo de algo que jamás creyó merecer, una vida diferente. La niña se sentó en la silla frente a Oliver, con las piernas colgando, sin alcanzar siquiera el suelo. Sus ojos temblaban entre el miedo y la esperanza, mientras seguía aferrada al sobre arrugado con sus pequeñas manos. El multimillonario la observaba en silencio, el rostro impasible, pero algo en su mirada empezaba a quebrarse.
Ninguno de los dos notó cuando el maître se acercó, seguido de los guardias de seguridad. «Señor Moncler, ¿desea que retiremos a esta niña?», preguntó el maître, con voz educada pero visiblemente incómoda. Oliver alzó la mano otra vez, indicándoles que se detuvieran, pero las miradas de desaprobación ya se esparcían por el salón. Murmullos venenosos nacían en cada mesa. «Inaceptable», decían algunos. «Una mendiga no debería estar aquí», criticaban otros, y las cámaras de los móviles seguían grabando. La presión social empezaba a pesar en el ambiente. Los clientes adinerados fruncían el ceño, molestos por la presencia de la niña. Las esposas socialités cuchicheaban con expresiones de indignación. Para ellos, esa pequeña sucia y desubicada era una mancha en el glamour del lugar. Pero la mirada de Oliver seguía fija en ella, curiosa, desconfiada, intrigada. Quería entender. «¿Por qué me pedirías algo tan absurdo?», preguntó con voz baja pero cargada de intensidad. La niña respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Abrió el sobre y sacó una fotografía gastada. En ella, una mujer visiblemente cansada, pero hermosa, con rasgos delicados y una sonrisa triste. «Porque ella es mi mamá y se está muriendo», susurró la niña. Antes de que Oliver pudiera reaccionar, otra figura se aproximó. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, que llevaba minutos observando la escena desde el fondo del restaurante. Era Richard Belmont, empresario rival de Oliver, conocido por su arrogancia y por disfrutar humillar públicamente a quien se le cruzara. Sonrió con desprecio, aplaudiendo lentamente. «Esto es hilarante», dijo Richard con voz cargada de sarcasmo. El gran Oliver Moncler, siendo chantajeado por una niña callejera. «¿Vas a arrodillarte ahora, Oliver, o prefieres pagar para librarte de esta vergüenza?» Las risitas discretas comenzaron. La humillación pública estaba en marcha. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la barbilla en alto. Oliver sentía la tensión aumentar. No le gustaba ser acorralado, mucho menos en público, pero algo en esa situación se escapaba del juego habitual de poder. No era solo orgullo lo que estaba en juego. Había desesperación genuina en los ojos de esa niña. Los guardias de Richard se acercaron, listos para reforzar el espectáculo de humillación. Por un instante, Oliver consideró marcharse, evitar el escándalo, pero las palabras de la niña resonaban en su mente. «Ella es todo lo que tengo», y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la ira. No hacia la niña, sino hacia la situación. Algo no encajaba. Todo el restaurante aguardaba el desenlace. Richard sonreía, convencido de haber ganado otra batalla de egos. Pero Oliver Moncler no era conocido por huir de los desafíos, y esa noche, sin saberlo aún, sería el comienzo del mayor desafío de su vida. Richard Belmont no perdió el tiempo. Con pasos lentos y una sonrisa venenosa, se acercó aún más a la mesa de Oliver. Los clientes alrededor observaban la escena como si fuera un espectáculo exclusivo, saboreando la incomodidad ajena. «Siempre te escondes detrás de tu frialdad, Moncler, pero hoy ni eso te salva», dijo Richard, acomodándose la corbata con desprecio. Se volvió hacia la niña, agachándose como si hablara con una mascota. «Escucha, pequeña, tu madre no va a conseguir nada aquí. Ese hombre», señaló a Oliver, «no tiene corazón, solo tiene dinero. Y con dinero compra todo, menos dignidad». Las risas estallaron, algunas disimuladas, otras descaradas. La humillación estaba completa. La niña apretó el sobre contra el pecho, el rostro enrojecido de vergüenza, pero no lloró. Aún así, sus ojos brillaban con tristeza e indignación. Miró a Oliver esperando algo, pero él seguía inmóvil, el rostro tan inmutable como siempre. Para ella, en ese instante, parecía exactamente lo que decían, un hombre de piedra. Richard se incorporó y lanzó el golpe final. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Apostaría a que tu madre
no es más que otra oportunista. ¿Quieres sacarle dinero a Moncler? Haz fila, querida. Hay un montón de gente intentando lo mismo. La risa colectiva volvió a explotar. El salón se convirtió en un tribunal cruel, donde los poderosos se divertían aplastando a los pequeños. Oliver sintió que la sangre le hervía, pero su expresión no cambió. Por dentro, algo lo molestaba profundamente. Aquella escena, la niña expuesta, las risas de los ricos, la mirada desesperada de ella, lo transportaba a viejos recuerdos. Recuerdos de su infancia cuando, pese a estar rodeado de riqueza, era humillado por sus compañeros de internado por ser el huérfano problemático, el Moncler caído en desgracia. El dolor era distinto, pero el sentimiento era el mismo. La niña mordió su labio, conteniendo el llanto. Era evidente el esfuerzo que hacía por no derrumbarse ante la multitud. No estaba allí por orgullo ni ambición, estaba allí por desesperación, por alguien a quien amaba. Y Oliver, con toda su frialdad, reconocía esa mirada, la mirada de quien ya ha perdido casi todo. Aún así, no se levantó, no la defendió, al menos no todavía. Y eso dolió más que las palabras de Richard, porque en ese momento ella sintió que quizás todos los adultos eran iguales, fríos, distantes, inaccesibles, y el restaurante entero parecía confirmar esa cruel regla. El maître se acercó de nuevo, incómodo pero decidido. Señor Moncler, quizás sea mejor retirarla de aquí para evitar más molestias. Las palabras sonaban educadas, pero el mensaje era claro. Expulsen a la pobrecita antes de que manche la alfombra persa con su miseria. Oliver permaneció en silencio durante largos segundos, analizando la escena. La humillación estaba completa, pero en el fondo de los ojos de la niña aún brillaba una chispa, y eso no podía ignorarlo. El silencio se alargó, tenso. Oliver seguía inmóvil, con la mirada fija en la niña, como si estuviera sopesando algo mucho más profundo que las palabras pronunciadas. Richard ya se alejaba, satisfecho con el espectáculo, mientras el maître esperaba la señal para poner fin a aquella escena. Pero entonces Oliver habló, bajo, directo, sin emoción, pero las palabras cortaron el aire como una cuchilla. ¿Cuál es el nombre de tu madre? La niña dudó, sorprendida. La pregunta era simple, pero contenía una promesa implícita, una pequeña luz en medio de la humillación. Apretó el sobre contra el pecho y respondió, con la voz temblorosa pero decidida. Amelia Clark. El nombre flotó en el aire, y por primera vez, Oliver lo registró con verdadero interés. Amelia Clark, repitió él, como si lo grabara mentalmente. Sacó el teléfono del bolsillo del saco, tecleó con precisión y se lo llevó al oído. El salón enmudeció, expectante. Mientras tanto, el maître se retiraba lentamente, al darse cuenta de que la situación había cambiado de rumbo. Del otro lado de la línea, contestó su secretaria personal. Quiero un informe completo sobre Amelia Clark en 30 minutos. Dirección, historial, situación médica, todo. Ordenó él sin rodeos. Colgó sin esperar respuesta. Volvió a mirar a la niña. «¿Dijiste que está muriendo?», preguntó, ahora con una curiosidad más práctica que emocional. La niña asintió, los ojos llenos de lágrimas, pero sin derrumbarse. «Está en el hospital y dijeron que sin un trasplante no va a...». La voz se quebró, pero la semilla ya estaba plantada. Oliver ya no podía simplemente ignorar. Alrededor, los clientes regresaban poco a poco a sus cenas, aunque los ojos seguían atentos. Richard, al notar que había perdido el control de la situación, hizo un gesto de desprecio y se alejó definitivamente. Aún así, el daño estaba hecho, pero también algo había comenzado. Oliver respiró hondo. Por un lado, la lógica le decía que terminara con aquello, que se marchara, que lo olvidara. Pero había algo allí, algo que incomodaba. No era compasión, era
molestia, una memoria latente de que, detrás de los números, aún existía un hombre que sabía lo que era estar solo. Miró a la niña una última vez antes de decir, llévame con ella. No era una promesa, no era un sí, pero era un comienzo, un pequeño movimiento que sin saberlo lo cambiaría todo. Media hora después, el coche negro de Oliver se detenía frente a un hospital público en la periferia de la ciudad. Era un lugar que jamás imaginó pisar. Pasillos estrechos, paredes desconchadas, el olor penetrante del desinfectante mezclado con el cansancio humano. Caminaba junto a la niña, que lo guiaba con pasos rápidos y ojos atentos. Por primera vez en mucho tiempo, Oliver se sentía fuera de lugar. Allí, el dinero no significaba nada. Las miradas de pacientes y enfermeros se posaban en él con extrañeza. Ropa de marca, reloj de lujo, una presencia imponente. Parecía un extranjero en aquel mundo de dolor y urgencia. Pero Oliver lo ignoraba todo. Su mente estaba enfocada en la razón que lo había llevado hasta allí. La madre de la niña, Amelia Clark, la mujer que sin saberlo ya estaba entrelazada con su destino. Llegaron a la habitación 212. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Amelia yacía en la cama pálida, sus rasgos delicados marcados por el agotamiento, los ojos entrecerrados por la debilidad. Aún así, había una belleza discreta, una dignidad silenciosa. Oliver lo supo al instante. Esa mujer ya había enfrentado muchas cosas y aún seguía resistiendo. La niña se acercó a la cama, tomó la mano de su madre y susurró, «Mamá, lo traje». Amelia abrió los ojos lentamente. Al ver a Oliver, la sorpresa se mezcló con vergüenza. Intentó incorporarse, pero la debilidad se lo impidió. «Lo siento, ella no debió molestarte», dijo con voz baja, cargada de orgullo herido. Oliver levantó la mano pidiendo silencio. «No estoy aquí por obligación. Estoy aquí porque algo me dice que debo estarlo». Las palabras sonaban extrañas incluso para él. No solía involucrarse, no actuaba por impulso, pero algo en esa situación lo movía y odiaba admitirlo. En los días siguientes, Oliver activó médicos privados, pagó exámenes y trajo especialistas para evaluar el caso de Amelia. Su equipo cuestionaba sus órdenes, pero él se mantenía firme. Por primera vez, usaba su poder e influencia para algo que no generaba beneficios. Era incómodo, era nuevo, pero no retrocedía. Mientras tanto, conocía más a la niña, Emily. Se llamaba Emily. Tenía solo 8 años, pero cargaba una madurez forzada por la vida. Huérfana de padre, criada por una madre enferma, creció entre cuentas atrasadas y hospitales. Aún así, tenía un brillo en los ojos y una terquedad admirable. Emily no pedía limosna, ella luchaba. Oliver también empezó a conocer a Amelia. Descubrió que, a pesar de las dificultades, había sido maestra. Soñaba con darle una vida mejor a su hija y rechazaba la caridad vacía. Había dignidad en esa mujer. Y en silencio, eso lo conmovía más que cualquier chantaje o amenaza en el mundo de los negocios. Con el tiempo, el hospital se volvió parte de la rutina de Oliver. Entre reuniones y contratos, volvía a aquella habitación sencilla, escuchaba historias, seguía el tratamiento. El hombre que solo confiaba en números comenzaba a permitirse confiar en algo mucho más peligroso. Personas. Todo parecía encaminado. Los mejores médicos atendían a Amelia. El tratamiento avanzaba. Y por primera vez, Emily sonreía con esperanza. Oliver, aunque no lo admitiera, empezaba a encariñarse con esa pequeña familia. Era un sentimiento extraño, incómodo, pero inevitable, hasta que llegó el golpe, inesperado y cruel. La mañana del lunes, al llegar al hospital, Oliver fue recibido por una enfermera nerviosa. «Señor Moncler, necesito hablar con usted». Su tono no era normal. Algo andaba mal. Lo condujo hasta la sala de administración. Sobre la mesa, un sobre con documentos y una notificación de desalojo del lecho hospitalario.
Ella no puede continuar su tratamiento aquí, explicó el director del hospital, evitando mirar a Oliver. Recibimos órdenes, desde arriba, presión política. No podemos mantener pacientes sin cobertura formal. Y hubo interferencia. Su voz temblaba. Oliver no necesitaba más para entender lo que ocurría. Richard Belmont tenía que ser él. El rival no toleraba perder en ningún terreno, ni siquiera fuera del mundo empresarial. Investigando discretamente, Oliver descubrió la verdad. Richard había usado su influencia para sabotear el tratamiento de Amelia. Sobornó a autoridades, presionó al hospital, amenazó con cortar fondos. Un ataque cobarde, indirecto, pero efectivo. La rabia le subió por las venas como fuego. Ya no era un simple juego de egos. Ahora, vidas estaban en peligro. Emily, la niña que lo había desafiado con una mirada suplicante. Amelia, la mujer que, aún enferma, conservaba su dignidad. Ellas estaban pagando el precio de una disputa entre hombres poderosos. Esa noche, Oliver se quedó solo en su ático de cristal, mirando la ciudad desde lo alto. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. El dinero compraba casi todo, pero no garantizaba justicia inmediata. Y lo peor, sabía que si reaccionaba con violencia o fuera de la ley, Richard usaría eso en su contra. El miedo a perder, el orgullo herido, los recuerdos amargos de una infancia humillada, todo se mezclaba. Por un instante fugaz, Oliver pensó en rendirse. Tal vez sería mejor dejarlo, evitar el escándalo, seguir como siempre. Pero entonces, la imagen de Emily apretando el sobre arrugado volvió a su mente. La fragilidad, el coraje, la petición imposible. A la mañana siguiente, frente al espejo, Oliver tomó una decisión. No retrocedería, no huiría. Por primera vez, lucharía. No por contratos ni por acciones. Lucharía por personas. Por algo que él había jurado que ya no existía dentro de sí. Humanidad. Esa misma noche, mientras revisaba documentos en la soledad de su oficina, el teléfono de Oliver sonó. No era un número conocido, lo cual ya era inusual. Estuvo a punto de ignorarlo, pero algo lo impulsó a contestar. Del otro lado de la línea, una voz grave y rasposa se presentó. «Señor Montclair, creo que tenemos un enemigo en común». Oliver frunció el ceño, desconfiado. «¿Quién es usted?», preguntó directamente. La voz continuó, sin apuros. «No importa quién soy, importa lo que sé. Richard Belmont no se detendrá y si sigue solo, va a perder. Pero puedo ayudarlo». Era intrigante, peligroso y extremadamente tentador. Con curiosidad, pero aún con cautela, Oliver acordó un encuentro en un estacionamiento subterráneo, lejos de las cámaras. La noche siguiente, estaba allí, esperando. Un hombre surgió de las sombras, con traje oscuro y el rostro parcialmente cubierto por una capucha. Le entregó a Oliver un sobre grueso, sin decir una palabra. Dentro, pruebas, documentos, registros y algo aún más valioso, información personal. Richard Belmont tenía secretos, muchos, y aquel hombre misterioso acababa de ponerlos todos en manos de Oliver. Corrupción, sobornos, documentos falsificados, incluso su participación directa en el sabotaje al tratamiento de Amelia. Era el tipo de material que podía destruir reputaciones o salvar vidas. Oliver examinó cada página con atención quirúrgica. No se trataba solo de venganza. Ahora tenía una herramienta real para cambiar el juego. Pero también había una advertencia en la nota anónima. Esto solo sirve si tienes el valor de ensuciarte. Era un recordatorio cruel de que el mundo de los poderosos nunca juega limpio. Mientras procesaba todo, Oliver se dio cuenta de algo más. Ese hombre sabía demasiado. ¿Alguien del círculo de Richard? ¿Un exaliado traicionado? ¿O simplemente otro jugador en el tablero? Aún así, en ese momento, la duda era secundaria. Lo que importaba era que finalmente tenía una oportunidad real de proteger a Emily y Amelia. En los días siguientes, Oliver actuó con precisión.
Reunió abogados, periodistas discretos y contactos estratégicos. Preparaba el terreno para un golpe público y legal contra Richard. Sabía que sería arriesgado, que expondría su nombre y su empresa, pero por primera vez valía la pena. Entre reuniones secretas y maniobras calculadas, Oliver seguía visitando el hospital. Emily, aunque no entendía todo, notaba que algo estaba cambiando. Amelia, aún débil, empezaba a sonreír más a menudo. La esperanza, antes lejana, ahora tenía forma, pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. El salón de conferencias del lujoso hotel estaba lleno. Cámaras, periodistas, empresarios, todos esperaban el anuncio de una gran fusión entre el grupo de Richard Belmont y un consorcio internacional. Sería el golpe final de Richard para consolidar su poder y, de paso, humillar públicamente a Oliver Moncler, excluido a propósito del negocio. Pero Richard no sabía que esa noche traería sorpresas. Oliver entró al salón con paso firme, impecablemente vestido, con la mirada de quien ya había decidido el final. A su alrededor, los murmullos crecían como pólvora. ¿El vino? ¿Qué hace aquí? Esto se va a poner feo. Richard, sobre el escenario, disimuló el malestar, pero su sonrisa titubeó por un segundo. Sin pedir permiso, Oliver subió al escenario, interrumpiendo la ceremonia. El silencio se apoderó de la sala. Richard intentó ridiculizarlo. Moncler, si viniste a hacer el ridículo, adelante. Pero Oliver no se inmutó. Sacó de su saco un sobre, el mismo que le había entregado el hombre misterioso, y lo levantó ante las cámaras. «Damas y caballeros», empezó con voz controlada pero afilada, «antes de celebrar contratos millonarios, quizás quieran conocer el verdadero carácter del hombre que está a punto de firmarlos». Abrió el sobre y reveló las pruebas, documentos, transacciones ilegales, conexiones directas de Richard con el sabotaje al hospital, fraudes, chantajes. El proyector del auditorio comenzó a mostrar los documentos en tiempo real. La audiencia reaccionó con asombro. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Las cámaras enfocaban los rostros tensos. Richard palideció. Intentó sonreír, intentó argumentar, pero las pruebas eran irrefutables. Su máscara caía. El hombre arrogante e intocable quedaba expuesto ante el mundo. Oliver no se detuvo. Expuso, con precisión quirúrgica, cada detalle de la corrupción, incluyendo el caso de Amelia Clark y la manipulación del sistema de salud para perjudicar a una mujer inocente. Esto, dijo, señalando la pantalla, no es solo corrupción, es intento de asesinato indirecto. Y ahora, todos ustedes lo saben. Richard quiso defenderse, pero las preguntas de los periodistas y las miradas de repudio lo aplastaron. Sus socios se alejaron. Los inversionistas retiraron sus propuestas. En minutos, el imperio de arrogancia comenzó a desmoronarse. Y Oliver permanecía firme, impasible como siempre, pero por primera vez había algo nuevo en su mirada: justicia. La seguridad escoltó a Richard fuera del escenario entre abucheos y protestas. Oliver bajó tranquilamente, ignorando los focos que lo seguían. Sabía que esa victoria no era solo empresarial, era personal. Era el primer paso real para proteger a Emily y Amelia, y para ajustar cuentas con su propio pasado. A la salida del hotel, el coche lo esperaba. Sentado en el asiento trasero, Oliver respiró hondo. Aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez sentía que no estaba luchando solo por sí mismo, y eso lo cambiaba todo. 2 días después, Oliver caminaba por los pasillos del hospital con paso decidido. No estaba allí como multimillonario ni como empresario. Estaba como un hombre que tenía algo que demostrar a sí mismo y a esas 2 personas que inesperadamente se habían convertido en su punto de inflexión. Había llegado el momento de enfrentar el mayor desafío. La vida de Amelia pendía de un hilo. Los médicos lo esperaban en la sala de reuniones, con rostros serios. «Señor Moncler, conseguimos la autorización. El trasplante de emergencia será posible.
Encontramos un donante compatible, pero hay complicaciones. Oliver no dudó ni un segundo. Hagan lo que sea necesario. Dinero, logística, seguridad, yo me encargo. Solo sálvenla. Por primera vez su voz temblaba. No de miedo, sino de emoción. Mientras tanto, Emily esperaba en el pasillo, abrazada a un oso de peluche viejo. Sus ojos buscaban en Oliver algo más fuerte que promesas. Él se arrodilló frente a ella, los ojos finalmente libres de su habitual frialdad. «Ella va a salir de esta», dijo, sin titubeos. Emily solo asintió, confiada, como si ese momento sellara algo mucho más grande que un acuerdo. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Oliver. Cada minuto de cirugía era una prueba a su paciencia y a lo que quedaba de su fe. El equipo médico operaba con precisión, mientras él caminaba de un lado a otro, con el celular apagado, el mundo exterior olvidado. Por primera vez, los números, los contratos, las acciones no significaban nada. Mientras tanto, las noticias sobre Richard Belmont se esparcían por los medios. Investigaciones oficiales, cuentas bloqueadas, protestas frente a sus empresas. El imperio del hombre que jugó con vidas colapsaba públicamente. Oliver podría haberlo celebrado, pero en ese momento solo una victoria importaba: ver a Amelia con vida. Horas más tarde, el cirujano apareció en el pasillo, con el rostro cansado, pero una leve sonrisa. «Va a estar bien», anunció. Emily corrió a abrazar al médico, las lágrimas finalmente cayendo. Oliver, inmóvil, sintió el pecho apretarse de una manera que no conocía. Era alivio y algo más profundo, algo que nunca había admitido necesitar: paz. Minutos después, al entrar en la habitación, vio a Amelia, aún débil pero viva, respirando con ayuda de los aparatos. Ella lo miró con ojos llorosos, intentando sonreír. «¿Por qué hiciste esto?», susurró, la voz débil pero llena de curiosidad e incredulidad. Oliver dudó, pero por primera vez respondió con sinceridad: «Porque sé lo que es no tener a nadie». Emily se acercó, tomando la mano de su madre. Oliver se quedó allí, observando. No había contrato, ni exigencia, ni promesa fría. Solo un gesto simple. Un hombre que, después de años, dejaba caer su armadura. Allí, en esa sala de hospital, el multimillonario descubría algo que el dinero jamás podría comprar: pertenencia. Y en ese instante, en el silencio cargado de máquinas y esperanza, Oliver Moncler lo entendió. El verdadero poder no estaba en las cuentas bancarias ni en los rascacielos de vidrio. Estaba ahí, en ese vínculo frágil, imperfecto, pero inquebrantable, humano. Los periódicos no hablaban de otra cosa. Los titulares mostraban la caída de Richard Belmont y la inesperada actuación de Oliver Moncler, no como el magnate implacable, sino como el hombre que destapó una red de corrupción y al mismo tiempo salvó la vida de una mujer común. Las redes sociales estallaban con comentarios, teorías y especulaciones. Para el público, era el multimillonario frío mostrando por primera vez un lado humano. Las acciones de sus empresas subieron en bolsa, los inversores elogiaron su integridad y valentía. Pero para él, todo eso parecía insignificante comparado con lo que realmente importaba. Aquella mañana volvió al hospital, sin escoltas, sin fotógrafos, sin escándalos. Solo él y el vacío que empezaba a llenarse. Amelia aún se recuperaba, pero lo peor ya había pasado. Emily, con su oso de peluche en las manos, corrió hacia él en cuanto lo vio. Lo abrazó sin pedir permiso, sin formalidades, y sorprendentemente, él no se apartó. Se dejó envolver por ese gesto simple y sincero, algo tan raro en su vida blindada por la desconfianza. Pero no todo era color de rosa. En las sombras, Oliver sabía que había despertado enemigos más peligrosos. Richard, aunque arruinado públicamente, todavía tenía aliados ocultos. Amenazas veladas, demandas en preparación, ataques a su reputación.
Proteger a Amelia y Emily ahora era más que un acto noble, era una necesidad real. Dentro de sí, algo se agitaba. Durante años, construyó muros para mantenerse intocable. Ahora esos muros tenían grietas y debía decidir si los reconstruía o si aprendía a vivir al otro lado de ellos. La elección lo inquietaba. Mientras tanto, Amelia, aunque débil, comenzaba a sentir el peso de la presencia de Oliver en sus vidas. La gratitud se mezclaba con el miedo. Sabía que estar cerca de un hombre como él era estar en medio de una tormenta, pero también sabía que quizá fue esa tormenta la que le salvó la vida. El hospital ya no era solo un lugar de dolor, ahora era el escenario de un renacimiento. Oliver visitaba a Amelia cada día, aunque fuera en silencio, aunque se sintiera incómodo con lo que sentía. Emily lo seguía como una sombra, decidida a no dejarlo escapar de lo que habían comenzado. Pero el mundo no perdona debilidades, y Oliver lo sabía. La paz era temporal. Allá afuera, los engranajes del poder giraban. El próximo movimiento se estaba planeando. Y esta vez no sería un simple juego corporativo, sería personal, muy personal. El destino ya había cambiado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Esa noche, desde su ático silencioso, Oliver observaba la ciudad a través de los ventanales. Abajo, las luces parecían constelaciones artificiales, organizadas y frías, como siempre le habían gustado. Pero esa noche, todo se veía diferente. El orden, el control, el aislamiento, ahora sonaban vacíos. Por primera vez, cuestionaba si el mundo que había construido tenía realmente sentido. Los recuerdos volvían como olas. La infancia solitaria, los internados de élite, las reuniones donde aprendió que sentir era sinónimo de perder. Pasó décadas creyendo eso, y al final, ¿qué tenía? Un imperio y el pecho vacío. Hasta que Emily se cruzó en su camino con ese pedido imposible. Oliver sacó el sobre arrugado que Emily había dejado en su oficina. El papel simple, las marcas de sus pequeñas manos, tan diferente de los contratos millonarios que solían cubrir su escritorio. Y sin embargo, ese sobre pesaba más que cualquier documento firmado con tinta dorada. Era un símbolo, un recordatorio de que a veces lo que importa no se puede comprar. Recordaba la mirada de Amelia, aún débil, pero cargada de fuerza. Recordaba las lágrimas contenidas de Emily, su coraje al enfrentarlo sin miedo, sin interés, solo con la esperanza cruda de quien no tiene nada más. Y en el fondo, eso lo tocaba de una forma que odiaba, pero que no podía negar. Oliver se preguntaba, ¿para qué había luchado tanto por ser intocable? Para ser temido, respetado, pero solo. La victoria sin alguien con quien compartirla, el poder sin raíces. Ahora, todo eso parecía una trampa autoimpuesta. Y quizá era hora de derribar sus propios muros. Emily lo llamaba Señor, pero en sus ojos había algo más. Una mezcla de admiración, confianza y esperanza. Ella no lo veía como un multimillonario, lo veía como posibilidad, como alguien que podía ser más. Amelia, aún enferma, no lo adulaba. No quería su dinero. Quería paz. Quería seguridad para su hija. Esa honestidad lo desarmaba, lo asustaba. Estaba acostumbrado a dobles intenciones, pero aquello era real, directo, verdadero. Mirando su reflejo en el cristal, Oliver finalmente lo aceptó. La vida le estaba ofreciendo una oportunidad rara. No se trataba de negocios ni de orgullo, se trataba de redención, y aunque dudara, quizá aún estaba a tiempo de tomarla. Respiró hondo. Sabía que a partir de entonces nada sería fácil, pero por primera vez estaba dispuesto a intentarlo. La habitación del hospital estaba en silencio, solo el pitido de las máquinas llenaba el ambiente. Amelia despertó lentamente, los ojos abriéndose con dificultad, aún pálida, pero con un poco más de color. Emily estaba allí, agarrando su mano, con una sonrisa cansada pero feliz.
Oliver observaba desde el otro lado. Por un instante, el orgullo de Amelia le impidió hablar. Sabía quién era él, lo que representaba. Sabía que nunca quiso caridad. Pero en esa sala, las máscaras cayeron. No era sobre orgullo, era sobre gratitud y sobre algo que no sabía si merecía, una segunda oportunidad. «No tenías por qué hacer todo esto», dijo Amelia con voz áspera pero firme. Emily miraba a ambos, esperando la respuesta. Oliver se acercó, los ojos cargados de algo raro en él. Vulnerabilidad. «No lo hice por caridad», respondió simple. «Lo hice porque por primera vez algo me pareció correcto». Hubo un silencio pesado. Amelia desvió la mirada, las lágrimas asomando. Años de dificultades, de humillaciones. Y ahora ahí estaba el hombre más inaccesible de la ciudad, pidiendo perdón sin decirlo, y ella lo perdonaba, aunque él ni siquiera supiera de qué exactamente. Emily tomó la mano de Oliver, sus ojos brillaban. «Él cuidó de nosotras, mamá. Se quedó...». No mintió. La pureza de una niña atravesó las corazas emocionales de los adultos, sin juegos, sin máscaras, solo un momento real, entre tres almas marcadas. Amelia respiró profundo y con un gesto tímido extendió la mano a Oliver. Un apretón leve, casi tembloroso, pero con significado. «Gracias por no haberte ido como todos los demás». Las palabras eran simples, pero lo decían todo. Oliver le apretó la mano con cuidado, sin promesas vacías, sin discursos, solo con una decisión: quedarse, intentar, y quizás eso fuera suficiente para empezar de nuevo. Emily sonrió, abrazó a su madre y jaló a Oliver con ella. Los tres permanecieron ahí, en esa burbuja de paz, lejos del ruido del mundo. Y por primera vez, Oliver no quería escapar de esa intimidad, quería quedarse. Allí, en esa habitación de hospital, una familia improbable comenzaba a formarse. No era perfecta, no era planificada, pero era real, y para todos ellos, eso era suficiente. Las semanas siguientes trajeron lo que muchos llamarían justicia. Richard Belmont fue formalmente procesado. Fraudes, corrupción, sabotaje en instituciones públicas, todo salió a la luz con las pruebas recopiladas. Sus socios lo abandonaron, los contratos se evaporaron y la reputación que tanto cultivaba se convirtió en cenizas. Él, que despectivamente despreciaba la debilidad ajena, ahora experimentaba el sabor amargo de la caída. Pero para Oliver, la verdadera recompensa no estaba en los titulares. Estaba allí, al lado de Amelia, observando su recuperación día tras día. Estaba en Emily, corriendo por los pasillos del hospital, riendo a carcajadas, sin el peso de la incertidumbre sobre sus hombros. Estaba en el cómodo silencio de las visitas diarias, sin segundas intenciones, sin máscaras sociales. Los medios especulaban. Oliver Moncler, el multimillonario que se enamoró de una plebeya, decían las revistas. ¿Filantropía o redención?, cuestionaban los columnistas. Pero por primera vez a Oliver no le importaba lo que los demás pensaran. Él sabía la verdad, sabía que allí no había interés, solo había elección. Los empleados del hospital, antes desconfiados, ahora lo trataban con respeto genuino. No por el dinero, sino por lo que había hecho. Salvó vidas, no con cheques fríos, sino con un compromiso real. Por primera vez, el hombre más inaccesible de la ciudad estaba al alcance de personas comunes. Y él no huía de eso. Amelia, ya más fuerte, salía del hospital bajo discretos aplausos de los médicos. Emily saltaba a su lado, sujetando las manos de los dos. Y Oliver, acostumbrado a eventos corporativos, aplaudía también. La escena era simple, casi banal, pero cargada de significado. Allí estaba la victoria que el dinero no podía comprar. Entre bastidores, Richard aún intentaba, desesperado, revertir el proceso. Pero las pruebas eran irrefutables, la justicia avanzaba, y esta vez ni el soborno ni la influencia serían suficientes para protegerlo. Era el fin del ciclo de arrogancia y abuso de poder.
Mientras tanto, Oliver le ofrecía a Amelia más que seguridad financiera. Le ofrecía protección real, le ofrecía presencia, algo que ella no imaginaba posible de alguien como él. Y, lentamente, ella comenzaba a aceptarlo, con cautela, con orgullo herido, pero con el corazón abierto. Emily, por su parte, no necesitaba contratos ni discursos. Ella veía todo con ojos de niña, y para ella ya estaba decidido. Él es parte de nuestra familia ahora, decía sin dudar. Oliver, por más que intentara disimularlo, se sentía parte de eso también. La ciudad veía cómo el imperio de Richard se desmoronaba y el de Oliver se transformaba. Pero en el fondo, la mayor conquista no estaba en los edificios ni en los titulares. Estaba allí, en ese vínculo improbable, frágil, pero real. Pasaron los meses. El apartamento simple donde Amelia y Emily vivían ahora estaba vacío, no por necesidad, sino por elección. Oliver había proporcionado un nuevo hogar, una casa espaciosa, cómoda, lejos del caos de la ciudad, con un jardín donde Emily podía correr libremente. No era un palacio, era un hogar, y por encima de todo, era suyo. Amelia dudó al principio. No quería depender de nadie, mucho menos de un multimillonario. Pero Oliver fue paciente. No ofreció lujos innecesarios, ni promesas que sonaran a trampas. Ofreció seguridad, ofreció presencia. Y poco a poco, ella comprendió que podía aceptar sin perder su dignidad. Emily se adaptó rápidamente. La nueva escuela, los vecinos, la habitación rosa con estrellas en el techo, pero lo que más le gustaba era ver a su madre sonreír de nuevo y ver a Oliver llegar a casa después del trabajo, dejando el celular de lado y sentándose en el sofá como alguien común, como familia. Oliver, por su parte, también cambió. Las reuniones continuaban, los negocios seguían, pero algo dentro de él había sido reajustado. La soledad lujosa perdió su brillo. Los logros financieros, aunque importantes, ya no eran suficientes. Por primera vez, veía valor en algo que no se medía en cifras. Los fines de semana, Oliver llevaba a Emily al parque, le enseñaba ajedrez, le contaba historias de cuando era joven, las pocas buenas memorias que guardaba. Amelia, a su lado, observaba, aún con cierto recelo, pero cada vez más involucrada. Era imposible no rendirse al cuidado discreto, a la presencia constante y poco a poco al sentimiento que nacía. El círculo social de Oliver se extrañaba. «Has cambiado», decían algunos. «Te estás volviendo débil», susurraban otros. Él escuchaba y lo ignoraba, porque en el fondo sabía la verdad. Se estaba volviendo humano. Y por más que eso le asustara, también lo completaba. Poco a poco las personas a su alrededor notaron. El hombre frío e inaccesible ahora sonreía. No la sonrisa plástica de los eventos de gala, sino una sonrisa sincera, discreta, difícil, pero real. Era el tipo de cambio que no se anunciaba en las portadas de revistas, pero que todos notaban en los detalles. Emily lo llamaba Oliver, pero el brillo en sus ojos decía otra cosa. Lo veía como el hombre que se quedó, que luchó, que salvó, y en su corazón ya no era solo un multimillonario. Era lo que ella necesitaba. El nuevo comienzo no era perfecto. Había dudas, miedos, barreras, pero juntos estaban aprendiendo, construyendo algo desde cero, y por primera vez Oliver Moncler tenía lo que jamás imaginó desear, un hogar. Oliver Moncler nunca creyó en el destino. Para él, la vida se construía con contratos, decisiones frías y números bien calculados. Pero mirando atrás, entendió que algunas cosas simplemente pasan. La vida, a veces, ignora nuestros muros, nuestros miedos, y pone en nuestro camino lo que más intentamos evitar: personas que nos transforman. Él nunca planeó entrar en ese restaurante esa noche. Nunca imaginó que una niña, con un sobre arrugado y un pedido imposible, derribaría todo lo que él creía. Pero fue exactamente eso lo que sucedió. Y, por más que resistiera, el efecto fue inevitable.
Ella lo cambió, sin ni siquiera darse cuenta. Emily no entendía el peso de lo que había hecho. Solo era una niña desesperada por salvar a su madre. Pero en esa inocencia, en ese coraje, hizo lo que nadie logró en décadas. Cruzó el corazón de piedra del multimillonario más inaccesible de la ciudad. Y Oliver, por más que tardara en admitirlo, estaba agradecido. Amelia, con el tiempo, también entendió. No todos los ricos eran crueles. No todos los hombres huían. Algunos se quedaban. Algunos, incluso rotos por dentro, elegían intentarlo de nuevo. Y juntos, ella, Emily y Oliver comenzaron algo frágil, imperfecto, pero honesto. El mundo seguía girando. Los titulares venían y se iban. Los negocios continuaban, pero lo que realmente importaba sucedía lejos de los focos. En las tardes tranquilas en el jardín, en las risas discretas en el desayuno, en las miradas silenciosas que decían más que las palabras. Allí, entre las pequeñas rutinas, estaba lo que llamaban felicidad. Oliver aprendió que el dinero compra confort, seguridad, lujo, pero no llena el vacío de no tener a quien regresar al final del día. Aprendió que el poder impresiona, pero no calienta. Y por encima de todo, que por más aterrador que sea, confiar vale la pena, porque en el fondo todos llevamos grietas y solo el afecto las llena. La vida aún tenía sus desafíos, enemigos, responsabilidades, inseguridades, pero ahora no los enfrentaba solo. Tenía a Amelia, tenía a Emily, y por primera vez tenía algo más grande que un imperio, tenía un propósito, y eso valía cada batalla. El espejo aún mostraba al hombre frío, con traje impecable, mirada firme, pero detrás de los ojos había algo nuevo, una chispa de humanidad, de vulnerabilidad y de esperanza. Y Oliver sabía, nunca más sería el mismo, porque a veces todo lo que alguien necesita es de alguien que se quede, que luche, que le importe. Y al final, la verdadera riqueza no cabe en los cofres, cabe en el corazón de quien finalmente aprende a amar.